Estuardo González Seco, quien operaba las finanzas de la línea, según el Ministerio Público y la CICIG, afirmó que Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti recibían el 50% del soborno que la línea le pedía a los importadores. Además de buscar el incremento de la recaudación, había un cobro que se estaba haciendo, ¿ya? Que un cobro que correspondía a la agilización de los trámites aduaneros. Yo seguí escuchando y que de ese cobro correspondía que se le entregara a determinadas personas parte de ese cobro. Yo le pregunté si ese cobro si estaba dentro de lo que se cobraba, alguna cuestión ya específicamente establecida en alguna ley, alguna regulación o algo, y me dijo que no, que era un pago que hacía directamente el importador, que era un dinero que no ingresaba al Estado. Y que de ese cobro, ya me había dicho a mí también Juan Carlos, y que era así, se estableciera que el 50% de lo que ese cobro se recaudara iba a ser entregado para el presidente y la señora vicepresidenta. Eso fue lo que Juan Carlos me trasladó. Y que yo tenía que llevar el control específico de eso. Eco desglosó cómo se distribuían los porcentajes entre los mandos altos y los medios. El 50% era para que yo se lo entregara a Juan Carlos o a Víctor Hugo Hernández, y ese era, a palabras de Juan Carlos, para el presidente y la señora vicepresidenta. El 5% que originalmente se le estaba entregando a Carlos Pinzón, que yo se lo paré entregando una única vez a Claudia Méndez, en los 50,000 quetzales que hice ver que le había enviado en un paquete de envuelto de regalo, y posteriormente se calculó el 5% y se lo entregaba a Juan Carlos para que él a su vez se lo diera a Claudia, porque ella dijo que no quería recibirlo de mí. Allá van 55%. Había un 4% adicional que era de Juan Carlos, y el 2% restante para llegar al 61% era mío. La declaración de Eco fue en etapa intermedia, conocida como ampliación de declaración, en el juzgado B de mayor riesgo. Bueno, esos fueron algunos de los puntos más importantes de esa declaración Eco, que además es, por supuesto, nuestro hashtag de la noche, declaraciones Eco. Vámonos a las redes, estamos con ese hashtag, con esa etiqueta para podernos comunicar hoy. Josué nos dice, declaraciones Eco, solo el testimonio no es suficiente, lamentablemente se necesitan más medios probatorios. Es correcto lo que dice Josué, ¿eh? Es correcto. Marley nos dice, gracias Eco, porque finalmente alguien decide decir la verdad, la cual era más que evidente. Dios te cuide. Por favor no es. Sí. ¿De qué beneficios goza un colaborador fiscal y cuál sería la pena a imponerse? ¿Pueden sumarse más? Probablemente, pero siempre y cuando la información que tenga sea de verdadera ayuda para la investigación. Claro. Creo que si es que efectivamente alias Eco tendrá los beneficios de un colaborador eficaz, la CICIG y el Ministerio Público no habrían conseguido uno mejor. Ruby nos plantea, esa declaración era la que esperábamos, cantó la señora gorda, es lo que nos dice Juan Carlos Murga. La vergüenza con el tiempo pasa y el dinero se queda en casa. La joyita esa no sabía lo que hacía, es la que se pregunta. No, pues yo creo que hoy quedó clarísimo que sí sabía. Eso solo es la confirmación del excelente trabajo de investigación de CICIG y el Ministerio Público. Nos presenta Eric Alejandro también un meme, ¿no? Silencio, mis antenitas de Bilín están detectando el canto de Eco, haciendo referencia al gran Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Fabio nos dice, declaraciones Eco, debemos recordar que esta declaración de Eco aún no es prueba dentro de otros procesos. Se debe respaldar lo que dijo. Es correcto. Armando, ahora como diría el 1 y la 2, juro por la vida de mi madre que solo un centavo me he robado. Eco los echó de boca hoy, dice Armando. Robin, las declaraciones del abogado defensor del expresidente dan luces de la defensa. Eran de Valdetti, es lo que dice Robin. Edgar, ese nene sí soltó la sopa. Todo cada vez más claro. Y Ángel nos plantea, es cuestión de hacer cantar al canario. Es lo que se dice a través de las redes con declaraciones Eco. Hay que entender que, a ver, la declaración de Eco bajo la prueba documental y las escuchas telefónicas que tiene también la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público,
sí son pruebas bastante sólidas. A mi parecer, lo que hace falta es un rastro del dinero. Claro. O sea, un rastro del dinero. Saber en qué cuenta entró y a dónde fue a parar y por qué le puedo decir yo con certeza que ese dinero fue a parar a una cuenta de Mario Rosales y qué lo puede usar. Sería la idea, ¿no? Bueno, no me involucre en la línea. ¡Hoy! Yo no tengo nada que ver con la línea, dijo Otto Pérez en su momento. Le doy la bienvenida a las buenas noches y la palabra a Mario Rosales. Bueno, Ana Lucía, buenas noches, Juan Carlos y a la audiencia de las 10 p.m. Aquí hay que partir que... Pero sí existía, dijo Otto. Existía, claro. Pero no yo. Y hay dos. Ah, claro. Y eran dos. Bueno, hay que partir diciendo que la declaración hoy de Estuardo González alias Eco viene, digamos, a darle un giro de 360 grados al caso de la línea y viene a sacudir y darle un remesón una vez más a todo este episodio que empezó en el pasado mes de abril. Hay que partir diciendo también que nosotros no somos una judicatura, no somos jueces. Quien debe darle un valor, ya sea un calificativo de verdadero o falso a lo que diga o a lo que ha dicho este señor alias Eco, será el juez Miguel Ángel Gálvez. Pero partamos no del proceso penal, partamos de la lógica enmarcada dentro de este proceso que ya va encaminado en un proceso, una fase intermedia, una declaración intermedia. La lógica nos dice que nadie se va a echar la culpa ni nadie va a asumir la responsabilidad de algo que no ha cometido dentro de un proceso penal. O sea, nadie va a cargar con culpas de cosas que no ha hecho. Usted, si es acusado de algo y el Ministerio Público le carga tantos muertitos o tantos santitos, dicho coloquialmente para entender cargos o imputaciones de la comisión de algún delito, si usted es inocente va a tratar a toda costa de probar su inocencia. Acá vemos el primer punto de inflexión. Alias Eco llega y dice, sí, señor juez, yo disculpe, yo participé de una estructura que hacía cosas ilícitas. Ya con eso, digamos, se trae por los suelos la declaración de Otto Pérez Molina y la declaración de Claudia Méndez Asensio. Digamos que son las dos figuras que hoy lo que fueron a decir por los suelos, poniéndolo contrastado a la versión de alias Eco. En tercer punto, yo creo que nos devela algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, en todo momento, el entonces presidente Otto Pérez Molina, y lo recuerdo también en su última conferencia de prensa, que casi duró 1 hora con 15 minutos. Y que hay que decir que Mario estuvo ahí. O sea, claro, sí. yo estuve ahí. El presidente en todo momento negó que decía, no, sí, es que yo creo que vino como 2 veces acá a Casa Presidencial. Hoy alias Eco dice que iba todos los días lunes y todos los días miércoles a Casa Presidencial. Y hay que decir que en esa misma declaración, alias Eco le dice, yo estoy dispuesto a carearme en el momento que sea necesario con Pérez Molina, con Roxana Valdetti, con Claudia Méndez Asensio, con quien sea necesario y cuantas veces sea necesario. Y otro punto importante es... Habrá a ver si lo hace, ¿eh? Claro. Otro punto importante acá es que alias Eco asume, digamos, la autoría de este mote, el 1 y la 2, que aparecen en los registros de las celdas de Excel de su computador. Acá creo yo que usted tocó un punto importante, Juan Carlos, y que yo creo que en este rompecabezas donde, digamos, hoy, al menos en apariencia, una de las piezas ha encajado, acá faltan 2 piezas importantes. ¿Dónde está Juan Carlos Monzón? Porque alias Eco dice que es Juan Carlos Monzón quien lo presenta con Otto Pérez Molina, quien lo invita a participar, digamos, de toda la estructura, y por recomendación de Roxana Valdetti. Entonces, acá una pieza en este rompecabezas es Juan Carlos Monzón. ¿Dónde está Juan Carlos Monzón? Y 2, el rastro del dinero. Recordemos que en todas estas escuchas telefónicas, cuando se capturan a todos los integrantes hasta el momento que se les señala de pertenecer a la estructura de la línea, una de las escuchas telefónicas hace mención a que por órdenes del presidente, hay que aperturar 4 cuentas bancarias. Digamos porque que esto es un mercado. Porque esto es un mercado. Refiriéndonos a esa escucha en particular. Claro. Digamos que si lo hicieron de esta forma tan burda,
sabiendo precisamente lo que usted, de la premisa que usted partió, de que el dinero deja rastro. Claro. Si lo hicieron de esta forma tan burda, y si la CICIG y el Ministerio Público logra comprobar la existencia de estas 4 cuentas bancarias, y si estas 4 cuentas bancarias están ligadas en algún momento a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, de verdad que creo yo que el caso es más sencillo de lo que estamos viendo o de lo que nos podemos imaginar en cuanto a la armazón y la estructura que pudiesen montar para ver La culpabilidad. ¿Cómo sería lapidario para el haber caso? desviado los fondos de la defraudación hacia cuentas personales de Otto Pérez. ¿Cómo sería lapidario el caso? Que a ver, que suena muy ingenuo pensar que se puede llegar a tal punto, pero lapidario sería tener los números de esas 4 cuentas, tener los archivos de alias Eco y que le diga, mire, este día fueron 378,000 quetzales y entraron en la cuenta 1. La cuenta 1 es taca, 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 este número y aquí está, mire, el depósito fue hecho tal día. Ahí sería lapidario. Lapidario tener ese monto que concuerde con los datos que estaban en el computador de alias Eco, porque ese rastro sería realmente muy, muy claro de que efectivamente ahí entraba el dinero. Y si supongamos que no se hizo de esta forma hizo en para efectivo. no dejar rastro, pues entonces nos tendrá que decir Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina de qué forma se hicieron de tanta propiedad, de tanto inmueble, y si eso realmente llega a casar con lo que dice el presidente que devengó en cuanto a salarios, o si eso llega a casar con las otras entradas que en su momento Roxana Baldetti dijo del champú venta y de demás. brócoli o qué sé yo. Y otro punto importante que a mí me llamó sumamente la atención, partiendo, digamos, que lo que dice alias Eco es realmente la verdad. ¿Qué tiene que estar haciendo una persona? Se supone que si usted es vicepresidente de la República, usted tiene que estar enfocado en cómo va a resolver los problemas que ya de por sí ser mandatario de este menudo país, Oye. vaya que requiere. Claro. Imagínese, Concentración total. Tremenda tarea. Activando 7 sociedades anónimas, ¿como para qué? O sea, 7 sociedades anónimas, de verdad. O sea, yo entiendo y entendemos de que un empresario, un consorcio, digamos, un grupo empresarial puede atender diferentes sociedades anónimas, pero no le encuentro yo mucha lógica que alguien siendo vicemandatario del país esté preocupado por reactivar 7 sociedades anónimas y contrate a alguien y lo cite en casa presidencial para estar atendiendo negocios personales. Yo a eso no le encuentro mucha lógica. Tómelo a broma, de verdad, es que ella tenía un horario especial, ¿recordará usted? Sí, de 8 a 5. Horario tipo. Tómelo a broma, hombre. Vamos a declaraciones Eco, como nuestro hashtag de la noche. Alan nos dice, la línea es ahora el cartel de los sapos, no está lejos, ¿eh? Alejandro, qué bueno que Eco está hablando, pero no es ningún héroe, por favor. Es correcto, no es ningún héroe, para nada. Francis nos dice, figura de colaborador eficaz no debería de existir. ¿Qué pasa ahora con el daño que Eco hizo? Para que existiera y se le pueda dar los beneficios de ser colaborador eficaz, primero tiene que devolver absolutamente todo lo que le robó al pueblo de Guatemala. Es que eso nos tiene que quedar claro. Eco también le robó a Guatemala. Claro. Eso está absoluto. Con sus declaraciones, Eco asegura el procedimiento abreviado a su favor, nos dice Juan. El productor Mendel Samayoa, no dejen de elaborar acerca de la grave implicación de la Embajada de Estados Unidos. Sí, en determinado momento habló alias Eco de que Teniente Jerez tendría la venia, dice alias Eco, de los Estados Unidos. Eso es lo que él dice. Y que no le pidió ningún papel, ninguna referencia, nada, así lo dijo. Carmen nos dice, qué triste, los hospitales con carencias, las escuelas en crisis, todos robaron, es lo que dice Carmen. Está duro el caso, ahora hay que comprobar los montos en porcentaje que dio Eco que corresponden con las cuentas. Creo que ese es un punto vital, pero habrá que ver, como bien dice Mario, si es efectivamente a través de cuentas. Claro. Ese tipo de negocios, si es que usted lo puede ver, que en realidad es un robo, no es un negocio, operan en efectivo y regularmente ese dinero está encaletado. Total. Alex, presunción de Otto Pérez, Baldetti, cárcel y la presunción de la línea 2, todo culpable debe de pagar, dice Alex. Sí, es correcto. Giovanni, puede que sea verdad, pero ¿por qué están poniendo en riesgo su vida y la de su familia?
por algún tipo de beneficio, Exacto. creo yo. ¿Cuál? No lo sé bien. Con las declaraciones ECO se manifestó el dilema del prisionero. Sí, Mario nos dice, por favor, que le quiten los privilegios a esos ladrones. Francisco, ¿será que ECO va a declarar quiénes son los de la línea 2? Porque nadie habla de quiénes pagaron la cola y no eran los del pueblito, es lo que nos dice Francisco. Y las declaraciones no las hace un héroe, un sinvergüenza, es lo que dice José Aníbal Chacón. Declaraciones ECO, por cierto, somos Trending Topic, junto con nuestro otro hashtag de la noche, que fue de las 8:45. Los tenemos, señalamientos ECO. Tenemos los dos pegados en este momento. Ana Lucía Macereos, buenas noches. Juan Carlos, Mario y a todos los que nos acompañan en esta ocasión en a las 10 p.m. Gracias por su sintonía y sus comentarios hoy con nuestro hashtag de la noche. De verdad que lo que vimos en esta ocasión es casi como decía uno de los televidentes en Twitter, que es muy parecido a la serie del Cartel de los Sapos o cualquier otra novela que solo en nuestro país se ve de esta misma manera. Primer punto, ECO no es ninguna clase de héroe, no es ninguna clase tampoco de guatemalteco arrepentido por lo que le hizo a su país. Es simple y sencillamente una muestra de lo que él ha venido siendo todo este tiempo, que es darle la espalda a quienes debería de darle la cara, que es a nosotros los guatemaltecos. Cuando él estuvo allí operando de manera paralela dentro de la línea, tal como él lo ha dicho en esta ocasión, en esta declaración ante los jueces, sin duda alguna lo que refleja es que sigue siendo lo mismo que antes. Una clase de traicionero que lo que ha venido haciendo es dándole la espalda al pueblo guatemalteco. Con todas esas cantidades de dinero que se robaron de parte de la estructura de la línea, lo que se hizo fue darnos la espalda a nosotros. Él no es ninguna clase de héroe y lo que hoy está haciendo es específicamente para su beneficio. Que ponga en riesgo a su familia o no, ojo, tampoco creamos de que no lo ha contemplado ya. Eso sin duda alguna forma parte de un plan ya bien orquestado que va a hacer que de una u otra forma él busque convertirse en un testigo protegido. Y eso me lleva al segundo punto. ¿Qué es lo que hoy ECO ha dicho en su audiencia que sea realmente sorprendente o que quizás inimaginable? Algo que no hubiéramos esperado que dijera. Pues básicamente es lo mismo que ha planteado la CICIG, pero relatando la historia en primera persona. Exacto, en primera persona. En primera persona. Eso es todo. Claro. Porque no ha dicho nada innovador, nada diferente a lo que ya se ha empezado a hacer los análisis de parte de la Fiscalía en las diferentes audiencias, tanto el de el expresidente, de Roxana Valdetti, de Claudia Méndez y de diferentes implicados en los cuales se han empezado a sacar estas conclusiones. Lo que él hace en esta ocasión es simplemente irlo narrando, ir diciendo esta historia como, mire, yo le voy a contar cómo empecé. Y sé que esto era malo, pero hoy vengo a dar la cara por usted. Muy parecido incluso a otros discursos que ya hemos venido escuchando de algunos de los supuestos implicados en este mismo caso. Esto me lleva también a decir... Pero muy bien hilado, ¿eh? O sea, si hacemos un análisis comunicacional de la forma en la que se expresó hoy Salvador Estuardo González alias ECO, hay que decir que el tipo es muy hilado en lo que plantea. Pero Juan Carlos, ¿no fue bien hilado también Otto Pérez Molina en su declaración también? Yo no lo creo. Yo sí veía bastante. En algunas partes. Pero a lo que voy es que comunicacionalmente fue muy bueno. Es más, muchas personas llegaban a decir que fue quizás el mejor discurso o ponencia que haya tenido Otto Pérez Molina en toda su vida política, por la forma en la que lo dijo, la ponencia que tuvo. Es decir, no podemos dejarnos guiar solo por esto. Y lo que hoy ha presentado ECO no es suficiente, porque, ojo, falta lo más importante. Si él era uno de los líderes de estas estructuras, que sabía específicamente cómo todo operaba, quién daba el dinero, cuánto se daba, si él estaba encargado de poner los nombres de quién era 1, 2, R1, R2, no ha dicho quiénes son los empresarios que colaboraron también a esto. Esa es una parte elemental que está faltando en las declaraciones de ECO. ¿Y por qué no lo ha dicho aún? Es un punto a considerar también. Entonces, nuevamente vemos que pareciera ser solo una declaración que viene hilado a lo que ya se ha venido presentando, al caso que ya está hecho y que lejos de beneficiarlo, lo está perjudicando, porque eso no le ayuda a que él pueda argumentar que sea un testigo protegido, que sea un colaborador eficaz y que por ende pueda bajársele la pena o bien tener alguna consideración con su familia después de que el juez tome una consideración al caso. Y allí viene el otro punto, que es ¿cuál sería la postura que nosotros como guatemaltecos deberíamos de tomar? Que sea él ahora un colaborador eficaz o no, sea contemplado como tal o no.
lo que está diciendo ahora llegue a ayudar a encarcelar a Otto Pérez, a Valdetti, a Claudia Méndez y a cualquier otra persona, eso no debe de permitirse que le dé la oportunidad a él de salir impune. De salir Eso impune es claro. o tener una sanción demasiado leve. Recordemos eso es claro. que... Solo voy a las redes, Mario, porque estamos con muchos mensajes, gracias a usted por participar abierta y libremente en las redes con declaraciones ECO. Nos dice Carlos, ¿será que ECO podrá dormir hoy? No sé. Eduardo nos dice, imagino que los otros acusados hubieran querido confesar primero, les ganó ECO. ¿Será para la próxima? No estoy tan seguro. Si usted va a buscar ser un colaborador eficaz, usted de verdad tiene que tener un conocimiento muy profundo de la estructura. O sea, tener nombres, montos, todo para poder llegar a ser efectivamente exacto, para eficaz, dar algo innovador, que es lo algo que no ha dado todavía. Hugo nos dice, jamás atraparán a Monzón, porque para mí que el 1 y la 2 lo mandaron a matar para evitar que hablara. El doctor Zavala soltó la sopa, increíble querer hacer un programa para recolección de mordidas, contenedores de aduanas. Rubén, falta el probarlo, pero insisto, ¿por qué los privilegios para Otto Pérez? Recuerden que por la falta de fondos han muerto muchos. Rubén se está refiriendo a las condiciones que se tienen en el cuartel de Matamoros para Otto Pérez Molina, sí, que incluyen pues una cama pues grande, se ve como una cama matrimonial, un baño privado, una sala con 4 sillas para recibir invitados, y no hay barrotes, no hay barrotes ni planchas de cemento, ¿verdad? Como si estarían en otros lugares, creo que a eso se refiere Rubén. Jimmy, trae confianza a los guatemaltecos acerca del trabajo de investigación que hace el Ministerio Público y CICIG. Jesse, ustedes siempre acusan, no solo dan la noticia, ¿por qué no esperan un careo? ¿Por qué no deberían de ser ciertas esas acusaciones? Es una burla. Nadie lo está acusando, quien lo acusa es CICIG y el Ministerio Público. Y las declaraciones de ECO hoy son coincidentes de manera absoluta con lo que ha presentado en escuchas telefónicas, en documentación y en los documentos extraídos de la computadora del mismo ECO. Él, Salvador Estuardo González, alias ECO. Cayo nos dice, todo lo que dijo ECO hoy va a ser contundente si presentan los fundamentos, si no solo es otro escándalo más de este caso. Lastimosamente no basta con las declaraciones si no hay pruebas, dice Memo. Alex, si sigue el Ministerio Público deben de comprobar las presunciones al gobierno, pero ¿por qué no lo hacen con la línea 2? Protegen al CACIF. Yo le voy a dar mi opinión, esto es una opinión muy propia. Creo que dentro de la línea 2, de esos grandes contenedores, lo que va a caer son navieras. O sea, gente que importa cosas, o sea, empresas que se dedican a hacer trámites aduaneros, porque va a ser más complicado poder llegar hasta quien recibe el contenedor de manera física. Creo que eso va a ser mucho más complejo y ahí no nos van a sonar nombres tan grandes, pero quizás de naviera sí. Supongo que ahí es donde ha de estar el tema, ¿no? O sea, si usted es un gran importador, contrata a alguien para que le haga esos trámites, pero no sé. Sí, yo me quería referir un poco a lo que mencionaba Ana Lucía en cuanto, y lo que usted hacía referencia en cuanto a la forma de expresarse de alias ECO. Yo de verdad seguí toda la declaración por emisoras unidas en línea. Y de verdad, o sea, sin ver realmente a ECO, a mí me pareció una declaración bastante hilada. O sea, no titubeó para nada. Nosotros sí, yo seguí la declaración a través de la señal de Canal Antigua con un gran trabajo de nuestra compañera Annelise Madermans y nuestros compañeros en el campo. Y habían momentos en los que sí se le podía ver a él el rostro, porque obviamente las cámaras estaban detrás de él. O sea, regularmente la toma le quedaba en el hombro de alias ECO, pero la declaración era muy hilada. Yo lo escuché, y de verdad, o sea, ni un solo titubeo. O sea, se fue parejo, muy contundente, muy firme en lo que decía. Caso contrario, por ejemplo, a las declaraciones de Claudia Méndez Asensio. Se echó a llorar, un manojo de nervios, temblaba cuando tomaba su botella para beber. O sea,
Sí. Uno puede ahí analizar, por supuesto, no somos psicólogos ni estudiosos del comportamiento y Pero el es que hay lenguaje una no clara verbal, pero diferencia que en los casos de los demás que estamos nosotros comparando no tenían una negociación previa con el fin de convertirse en un colaborador eficaz como él. pero yo les Sí, digo es más algo, blindado. hoy el fiscal del caso, uno de los fiscales del caso del Ministerio Público, dio una pequeña rueda de prensa cuando terminó toda la audiencia. El fiscal, cuando le preguntan si realmente ya hay un acuerdo previo con alias Eco, el fiscal se va por las ramas. O sea, Claro. ni lo confirma, pero tampoco dice no. Tampoco dice que O sea, no. eso nos deja así como que entre duda. Hay que, para referencia, léanse no este número, el anterior de la revista Contrapoder, que habla precisamente, nos da... Que es más, como él que es una la portada. antesala. Sí. Él es la portada, alias Eco es la portada. Nos da una antesala de lo que escuchamos y de lo que pasó el día de hoy. Ese reportaje de revista Contrapoder sí también dice que Contrapoder le fue imposible corroborar si ya había un arreglo previo con la fiscalía. Pero dice ese reportaje de Contrapoder que lo que ha ocurrido semanas antes, digamos, el aislamiento, lo han separado del resto de las personas que están involucradas y capturadas o señaladas de estar involucradas en la estructura de la línea, lo han separado del resto, lo han llevado por lo menos 4 veces a la fiscalía bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Dice ese reportaje que alias Eco se ha entrevistado con fiscales de la CICIG y del Ministerio Público y que incluso hace pocas semanas contrajo matrimonio Ese era en el la punto que cárcel. quería- eso es lo Y que quería ese decir. es un punto previo, dice la revista Contrapoder, a pensar en todo el papeleo legal que requiere el solicitar un asilo político. Digamos que en el contexto de asumir una responsabilidad en un proceso penal, de asumir una culpabilidad y partiendo de la lógica de que usted no se va a cargar culpas de algo de que no cometió, digamos que aquí nos está develando una negociación. Una negociación que puede ser incluso ni siquiera ya para él. Yo diría que es Pensando, más para su ah, familia, pensando porque con en la esta familia. mujer con la que se ha casado, según me han informado a mí, llevaba ya muchos años conviviendo con ella y busca casarse con ella desde la cárcel con el fin de poderle dar esa protección a ella y a sus hijos. Esto sin duda alguna Claro. corrobora una especie de negociación con el fin de que él vaya a decir toda la sopa, pero ojo, que aunque esta no sea una figura fuera de ley o que digamos que sea incorrecta, Claro. sí hay que exigir que para que sea validada de esa manera tiene que brindar información completamente diferente. A esto nos lleva al otro punto, que es con el tema de... ¿Cuál sería esa información diferente? A eso me refiero, que con el cruce del dinero, que es lo que hemos estado Claro. viniendo haciendo, Ahí está. el trazo del dinero que todavía no hay que también tener cuidado con algo. Que hay que entender que en el Estado guatemalteco, así como en otras partes del mundo, no solo es esta línea la forma en la que los políticos van a enriquecerse. Hay muchísimas otras fuentes, desde el Congreso y desde otras instituciones, compras, contrataciones con financistas, etcétera, que allí también se convierte en una fuente de ingresos para los mandatarios y que ese podría ser uno de los principales obstáculos para la CICIG y también para el Ministerio Público si no se logra cazar en tiempos que el dinero que haya entrado a las cuentas de Otto Pérez Molina y de Valdetti y de compañía tengan que ver directamente con lo extraído y recaudado de la línea, sino que pudiera ser quizás de otro caso. Y ahí Claro. es donde empezaríamos nosotros a encontrar quizás alguna dificultad para la Fiscalía y la CICIG de comprobar la culpabilidad del mandatario. Y, por último, terminar diciendo también cuáles son los círculos y las roscas cercanas a estas figuras importantes que hay que también investigar. Hoy lo dijo Eco en su declaración y contemplando que si eso fuera cierto, hablaba que en esas reuniones con el presidente de la República estaba presente la hija de Otto Pérez y otro familiar también. Estas dos personas también, La nuera, entonces, la hija y la nuera. tendrían cierta participación en algo. Y si tuvieron esa participación, también tendría que empezarse a investigar hacia esa rosca que quizás ya se ha realizado, pero todavía no se ha mencionado nada. Oye, otra buena pregunta es, ¿quién le pagó el abogado a Eco? Claro. ¿Quién le pagó el abogado a Eco? O sea, a ver, un abogado del calibre del licenciado César Calderón Sí. no cobra en centavos, créame usted. Es un hombre que cobra y cobra bien, ¿eh? O sea, como para que yo le diga, no, hombre, Mario,
yo le voy a pagar el abogado para que usted esté tranquilo. Eso no pasa, ¿eh? Sí. Eso no pasa. Vamos con declaraciones ECO, que es nuestro hashtag de la noche. Edwin nos dice, faltan los sobornos, casos Zetagas, Ix, Amatitlán y muchos más. Es correcto, faltan muchísimos casos en este país, muchísimos. Claro, hay otros. Recordemos que la línea era solo uno de los negocios del Partido Patriota y los otros, ¿qué? Minas, hidroeléctricas, telefónicas, etcétera. Correcto. David nos dice que tiene que ver ECO. ECO dijo que la Embajada de los Estados Unidos tenía conocimiento de la participación del teniente Jerez. Sí, efectivamente así lo dijo. Es más, dijo que tenía la venia de los Estados Unidos. Es parte de lo que dijo. Las personas que ayudaron a estos corruptos como testaferros estarán asustados o que tienen aún dinero que les quema la mano. Nos dice, señorita, acuérdese que la declaración la suspendieron por presión de los licenciados que defienden a los corruptos. Mañana se verá. Es correcto. Fue por declaraciones del licenciado Moisés Galindo y del licenciado Mario Cano. Fue que se suspendió la audiencia allá en la Torre de Tribunales. Primera vez que veo a presidirle o darle la mano a un fiscal del Ministerio Público y de CICIG. Qué raro, ¿no? Con esto se saca a luz muchas dudas. Dios está haciendo justicia. ¿Y este señor ECO tenía un puesto en el gobierno o solo operaba como tercero? ¿Cuántas personas más están involucradas? Bueno, de momento son más de 30 y no tenía ningún puesto en el gobierno. Es que eso es lo que nos llama la atención. El nivel de penetración que alguien como alias ECO, sin tener un cargo dentro del sistema estatal, podía tener para tener relación con los más altos cargos del poder en el país, con el presidente, con la vicepresidenta, con el intendente de aduanas, con el superintendente de administración tributaria, con quienes tenía relación directa. Es más, dijo que con Claudia Méndez Asensio era difícil trabajar, que no se soportaba con el superintendente de administración tributaria. Que seguía muchos trámites, decía, todo lo quería por escrito. Era muy legalista, así fue como la describió, ¿no? Que era muy legalista. Habría que entender qué fue lo que pasó. Dice que tan solo una vez le envió dinero, que él manejó el vehículo para llevar una caja envuelta en papel de regalo con 50,000 quetzales en efectivo y que se le fue a dejar a una oficina en la zona 9. Y que después todo era a través de Juan Carlos Monzón. Yo coincido con Ana Lucía y con Mario. Falta un eslabón importante. Habrá que saber qué dice Monzón, ¿no? Mario. Sí, yo me quiero referir ahora, Juan Carlos, al tema que hemos visto en varios tweets. El tema de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Lo menciona ECO, que el teniente Jerez le dijo, yo estoy acá, la Embajada lo sabe, estoy con la venia de ellos y yo no voy a perder mi estatus ganado en el caso anterior. Recordemos que el teniente Jerez, Javier Ortiz, estuvo involucrado en un caso, digamos, el papá de la línea, el caso Moreno. Finales de los 90, gobierno de Álvaro Arzú, le caen al tema de las aduanas, algo muy similar. Militares de la vieja guardia metidos en toda esa estructura de defraudación en las aduanas. Y Moreno, uno de los operadores, la cara civil, es el que cae, se le procesa y todo. En ese caso, alias el teniente Jerez estuvo involucrado. Y él fue, digamos, el que en esa ocasión cantó, soltó la sopa y por eso se logró encaminar la investigación y capturar a Moreno. No cayeron otras personas, por supuesto. Pero dice alias ECO que el teniente Jerez estaba involucrado con la venia y conocimiento de la Embajada de Estados Unidos. Habrá que ver qué tan cierto es esta afirmación, porque de darle validez a este punto, pues bueno, tan solo nos confirma, digamos, era una investigación paralela de Washington en Guatemala. Y miren, aquí yo me quiero referir, hay tres cosas, porque miren, digamos que Estados Unidos de su frontera sur para abajo, si los mexicanos se malmatan por el tema del narcotráfico, es muy su problema. Pero a Estados Unidos y a Washington le importan tres cosas. La primera, que no le utilicen el sistema bancario para lavar dinero. La segunda, que no les ingresen drogas a su país, aunque sea el mercado más consumidor del mundo. Y tercero, con el tema de seguridad y las amenazas, por ejemplo, que se le llegue a filtrar
algún terrorista, entre comillas, alguien, supongamos, siguiéndonos o pensando más allá, alguien del Estado Islámico, estos países, por ejemplo, las fronteras de Guatemala, ¿cómo se explica usted que aquí aparece gente de Nepal, por ejemplo? Aparece gente de Nepal, han allanado barras, shows, centros nocturnos, donde hay muchachas de Bielorrusia, de Moscú, o sea, ¿esa gente cómo entra? Yo solo le encuentro la lógica por las aduanas, en contenedores, escondidos. Entonces, digamos que Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, yo, sin temor a equivocarme, en alguno de estos tres componentes que a Washington le ponen los pelos de punta, están metidos. O tema lavado de dinero en su sistema bancario, o tema de haber permitido que en las aduanas pasara cualquier cosa y no precisamente chancletas en furgones, o la vulnerabilidad de las fronteras y los puertos, que por ahí se puede colar cualquier gente. O sea, ¿cómo se explica usted que aquí viene a parar gente de Nepal? Es que eso no me casa. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, estamos a las 10 p.m. Gracias, Pablo, por la pasión de los deportes. Oiga, a través de Twitter nos dan una pista que a mí me parece pues muy importante, y es pues el tema de Marjorie Chacón. Sí. Y de, por supuesto, las implicaciones que esto podría tener en cuanto a la relación con los Estados Unidos. Creo que es un tema bien importante que también tiene relación con lo dicho. Estamos para cerrar, solo voy a las redes y luego entro a la ronda final con Ana Lucía y Mario. Nos dicen, como bien dice Rosales, todo viene de la otra cantora, la Reina del Sur, y el involucramiento de los narcos en el gobierno. Me parece correcto lo que dice Justo. Florecilla, si no encuentran el dinero, no hay nada. Me parece que el dinero es clave. Rubén, como dice nuestro querido licenciado Edgar Ortiz, es clave. Recuerden cómo se cayó lo de Rosenberg. El testigo se retractó y fue todo un show. ¿No será otra artimaña?, pregunta Rubén. El problema es que aquí la CICIG se ha presentado prueba documental. En lo otro era efectivamente un tema mucho más de la declaración. O sea, primero fue la declaración de Rosenberg, el video Rosenberg, y después la prueba documental. Aquí fue al revés. Primero la prueba documental y luego sobre la prueba documental cae la declaración. De acuerdo con lo principal fueron los intereses de Estados Unidos, y Otto Pérez ya no cumplía con esos intereses. Muy bien todo lo que hemos escuchado, pero no se olviden que esos pícaros deben devolver hasta el último centavo. Ana Lucía Mazariegos, bastante congruente en su análisis del matrimonio dentro de la cárcel. ¿Qué más esperamos? Y al final del día solo confirmó que ya se sabía, solo confirmó lo que ya se sabía. Tendrá que dar información relevante. Mario. Bueno, para concluir, Juan Carlos, creo que apenas ya estamos empezando se empiezan a encajar todas las piezas en este gran rompecabezas del caso La Línea. Creo que es correcto el tuit que usted acaba de mencionar. Aquí no hay que dejar de fuera la arista de la declaración de Marjorie Chacón en Estados Unidos. Yo sigo insistiendo, acá un tema toral y central también de otra de las piezas que tienen que encajar en este rompecabezas es Juan Carlos Monzón. Y quiero hacer brevemente referencia a esto. La versión de que Juan Carlos Monzón salió con Roxana Valdetti a Corea del Sur es la versión de Roxana Valdetti y la versión de Otto Pérez Molina. ¿Y qué credibilidad tienen estas dos personas ahora? ¿Hay alguna fotografía de Juan Carlos Monzón junto a Valdetti en Corea? Yo no la vi. Bueno, después, ¿hay algún rastro? Después del famoso correo de la mamucha, parecería que no. Claro, pero ¿quién nos dice que realmente Juan Carlos Monzón salió a Seúl, Corea? No, por eso le digo, según el correo de la mamucha, el famoso correo que puso la ex vocera Karen Cardona, decirle que se venga. Claro. O sea, no era que estaba acá. Claro, ¿no? pero decirle que se venga, pero ¿realmente iría? ¿Realmente iría? Esa confusión de la última conferencia de prensa de Roxana el domingo 19 de abril, de que no, es que para qué quieren que les diga si vine viernes, que si domingo, que... O sea, todo confuso. Ahí no hay. Él, y termino con esto. Él es una pieza clave en todo esto. Seguro. Y al final,
Acá va a ser, recordemos, el 21 de diciembre tiene que regresar Otto Pérez Molina a Torre de Tribunales. Faltan un poco más de 2 meses y medio para que la CICIG y el MP terminen de completar la investigación y aquí regreso a donde empezamos. El rastro del dinero o cómo justificar ese enriquecimiento es total. Ana Lucía, por Todo cerrar. lo queremos para allá siempre, pero faltan muchísimas fases en este proceso. Esto es tan solo una de las fases iniciales. Estas declaraciones deben de ser comprobadas para que tengan validez en el proceso. Total. Y aunque él esté colaborando por X o Y motivo, algo personal o porque no le quede otra alternativa, lo que esté diciendo en esta ocasión tiene que ser corroborado para que tenga validez, no solo en este, sino que en el proceso de cada uno de los implicados que hasta el momento han empezado a ser acaparados en el tema. Y segundo, terminar esperando que la CICIG y el Ministerio Público logren cuadrar los tiempos, montos, cuentas del dinero que en teoría pudo ser extraído de la recaudación de la línea, o bien de qué otro proceso o de qué otro acto corrupto, en qué otra institución es que se ha logrado también tener este dinero. Y terminar pues diciendo que sí, falta muchísimo todavía, y la última acotación sin duda alguna sería empezar ya a no permitir que las autoridades sigan teniendo este nivel de intervención en instituciones que en teoría deberían de ser autónomas e independientes. No se puede permitir bajo ningún punto de vista que un presidente esté sosteniendo reuniones de este tipo, solicitando esta clase de planteamientos y teniendo acercamientos casi de exigencia con el superintendente y cada uno de los que han estado ahí, el poner a cada uno de los superintendentes, en teoría, esa intervención debe terminar.